Para la corriente marxista, según Carlos Marx, la infraestructura es la base material en la que está sentada la sociedad y su componente principal es evidentemente la economía. Esto es el conjunto de fuerzas y relaciones de producción. El término tiene distintas acepciones. La más común y de uso corriente es la que se refiere al conjunto de obras, estructuras y otros bienes de capital con los que cuenta una economía. Cuando se refiere a construcción edilicia, hablamos de infraestructura urbana, que se refiere a todos los elementos físicos y materiales, como los edificios y las obras que se encuentran en un espacio determinado. También hay infraestructura de transporte, hidráulica y de comunicaciones. Si aplicamos la teoría marxista, que es un concepto mucho más amplio, a cualquiera de estos alcances del concepto de infraestructura, equivaldría a decir o a pensar que la infraestructura es la que sostiene todo el desarrollo y el cambio social posible. Por ello, si cambia la infraestructura, también lo harán los demás componentes del sistema, como los movimientos culturales y las ideologías, pero esta es una apropiación del marxismo. El desarrollo de obras de infraestructuras es indispensable para el crecimiento económico, para superar la pobreza y la marginación e incrementar la productividad y la competitividad, y es lo que nos interesa resaltar en este programa. Las infraestructuras facilitan el traslado de las personas, los bienes, las mercancías y permiten que los servicios de educación, salud, seguridad pública lleguen a la población con calidad y oportunidad. De esta forma, se incluirían en el concepto de infraestructura elementos como carreteras, ferrocarriles, sistemas de riego, sistemas de alcantarillado, viviendas, represas, escuelas, redes de distribución eléctrica, etc. En la década de los 90, la República Dominicana empieza a vivir una profunda transformación, modernización e institucionalización de las infraestructuras, que procuró el avance manifiesto y sostenido de obras civiles, a la par que la creación de normas y reglamentos que pronto se convertirían en motivo de atención y admiración de los usuarios y destinatarios. ¿Recuerda usted cómo era la República Dominicana de los 90? ¿Cuánto hemos avanzado? Vamos a rememorar a lo largo del programa de hoy, en el contexto, ahora, cómo se dio ese proceso de transformación en distintos ámbitos. Iniciamos con la transformación de las infraestructuras en República Dominicana, acompañados también de las voces expertas, ingenieros y arquitectos. Yo soy Marjorie Félix. Bienvenidos a Esfera Global. Lo que estamos viendo detrás mío es un poco una muestra de cómo ha crecido la ciudad de Santo Domingo. Vamos al contexto. Antes de 1996, nuestra nación era un frustrado ensayo de desarrollo. Apareció entonces en el escenario político la oportunidad de dar el salto cualitativo que nuestra sociedad ameritaba. Naturalmente, eso no podía hacerse sin una fuerte estructura partidaria con metas definidas al logro de una nación para todos, con líderes que encarnaran ese ideal. Aquel partido fue y sigue siendo el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y es el líder el doctor Leonel Fernández. Todo en el país fue distinto a partir de entonces. El Estado, reducido a un ente que agrupaba un conjunto de instituciones, empezó a transformarse. Se modernizaron sus estructuras y las oficinas se convirtieron en edificios modernos y funcionales. La capital dominicana despertó de su letargo y anchas avenidas la surcaron, haciendo más viable el tránsito en todos los sentidos. Se construyeron elevados y túneles que permitieron ahorrar tiempo y combustible a millones de personas en todo el territorio nacional. Se construyeron nuevas carreteras, puentes y caminos vecinales, infraestructura que facilitó el acceso de nuestros productos agrícolas, como nunca antes, a mercados nacionales e internacionales. Se construyeron las extensiones regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, permitiendo que miles de estudiantes de las provincias alcanzaran sus sueños de ser profesionales. La construcción y modernización de hospitales, clínicas y escuelas desterraría para siempre el fantasma que afeaba pasillos,
parqueos y oficinas públicas. A partir de la llegada al poder del doctor Leonel Fernández, primer presidente del Partido de la Liberación Dominicana, empezaba a construirse un nuevo orden en la República Dominicana sobre bases concretas, modernas y sostenibles. En el año 2004, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones había iniciado 4.043 proyectos, de los cuales al 2012, fecha en que culminaría el tercer mandato de Leonel Fernández, se habían completado 3.323 proyectos que impactaron la economía dominicana y mejoraron las condiciones de vida de los dominicanos. Entre estas, Autopista El Coral, puente flotante sobre el río Sama, Autovía del Este, Carretera Santo Domingo-Samaná, Circunvalación de Santiago, ampliada a 4 carriles desde Navarrete hasta Puerto Plata, Carretera San Francisco-Nagua, primera línea del Metro de Santo Domingo, inaugurada en enero del 2009, el Puente Juan Bosch, Boulevard Turístico del Este, reconstrucción de la Carretera San Juan-Barahona, elevado de la Autopista Duarte. En las diferentes gestiones del presidente Leonel Fernández, la vida avanzó, el progreso llegó y colocó la República Dominicana en el mapa del mundo, acción por la cual el comercio mundial conoció de nuestra presencia en los mercados internacionales. Continuamos. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el uso del transporte por carretera creció rápidamente y hoy en día es el medio de transporte más utilizado en el mundo. En la región de América Latina y el Caribe, el transporte por carretera constituye el 80% del total del transporte de pasajeros y más del 60% del transporte de carga. Hablamos sobre la transformación de la infraestructura vial en República Dominicana con el ingeniero José Castro. Podemos saber que era considerablemente diferente. La estructura vial y la infraestructura de obras en la República Dominicana ha variado ostensiblemente a partir de, principalmente en el gobierno del presidente Leonel Fernández en el año 1996, cuando él mismo prometió y dijo que iba a convertir a Santo Domingo en un Nueva York chiquito. Si bien podemos ver hoy, estamos hablando de túneles elevados, el metro, y hoy día tenemos esos inconvenientes. Imagínense en aquel entonces que no había nada de eso. Como le dije anteriormente, tal vez no necesariamente tiene que ser en la primera década del 2000. Realmente el cambio considerable comienza a partir de la última parte de la década del 1900. Es decir, en el 1996, con el gobierno del presidente Fernández, comienza la construcción de los túneles y los elevados. Y ahí es que comienza realmente a cambiar la ciudad de Santo Domingo. También con la facilidad del cambio del uso de suelos en la parte principal de la capital, la zona delimitada por la Ortega y Gasset, 27, Kennedy y Churchill, lo que futuramente se convirtió en el famoso Nueva York chiquito que el presidente Fernández prometió, con la construcción de una cantidad de edificios de alto nivel que hoy día han transformado definitivamente Santo Domingo. El principal patrimonio que tenemos es, aparte de los túneles y los elevados, el metro de Santo Domingo. Es considerable la cantidad de personas que han sido favorecidas en su medio de transporte hacia diferentes puntos de trabajo y de estudio por el metro de Santo Domingo. Las cantidades que se manejan en el presupuesto nacional van, según las estimaciones de los últimos años, entre los
50.000 y 100.000 millones de pesos. Cantidad considerable lo que hay que invertir y lo que los gobiernos del PLD han invertido para mejorar el sistema de infraestructura vial de Santo Domingo sobre todo y algo de Santiago. La cantidad de infraestructura que se ha manejado la podemos observar tanto en la Kennedy como en la 27 y lo que se denominó el Corredor Duarte, donde hoy día podemos desplazarnos sin necesidad de perder tanto tiempo en los semáforos que había antes, donde hoy día tenemos túneles y elevados que nos permiten desplazarnos con mayor rapidez y fluidez. Y vemos hoy día donde esos túneles y carreteras se cierran periódicamente para su mantenimiento y correcta utilización por parte de los usuarios de Santo Domingo. Adicionalmente, se estima que el gasto en carreteras representa entre un 5% y un 10% del total de gastos de un gobierno y puede alcanzar hasta el 20% del presupuesto nacional. Hablemos sobre la transformación de la infraestructura vial en República Dominicana con José Joaquín Cerón. No sé si muchos podrán recordar el caos que nosotros teníamos. Seguimos teniendo parte de ese caos, pero no me imagino cómo hubiese sido si no se hubiese trabajado en todas esas grandes infraestructuras viales que se hicieron en el Gran Santo Domingo, lo que eran los elevados, lo que fueron los soterráneos, lo que fueron las carreteras de acceso en la circunvalación de la ciudad, que ayudaron bastante al desenvolvimiento del caos en materia de carros que tenemos nosotros todavía en el Santo Domingo. Bueno, recuerdo esa época de 2000 que se comenzó a hacer el tema de los elevados, de esos soterrados que ya se venían haciendo anteriormente en el primer gobierno de la gestión del presidente Leonel Fernández, que fue cuando se implementó que llegaron aquí las famosas comezolas, que eran aquellas retroexcavadoras con martillo que tuvieron a todo lo largo de la 27 de febrero haciendo las excavaciones de los túneles y el tema de los grandes elevados y quitando todas aquellas rotondas que estaban en las intersecciones de la 27 de febrero. Fue algo trascendental en el tema de la ingeniería y fue cuando comenzamos a ver en el tema vial la modernidad de esos asuntos. Bueno, nuestro patrimonio ahora mismo con lo que contamos es numeroso. Contamos con el tema de infraestructura, la vía de la 27, como dije anteriormente. Tenemos los grandes elevados, tenemos los elevados de la autopista Duarte también, tenemos los pasos peatonales, tenemos el metro de Santo Domingo, tenemos la carretera del Coral, la carretera de Igas hacia Maná, tenemos las circunvalaciones. Es decir, la verdad que en materia vial nosotros hemos crecido bastante y teniendo en cuenta de que el tema vial es lo que en materia de construcción es una de las cosas que domina el tema de la economía a nivel de construcción, es donde más inversiones nosotros tenemos a nivel de infraestructura. El presupuesto anual que se invierte en materia de infraestructura vial en el país ronda alrededor de un 9 a un 11% del Producto Interno Bruto. Eso es alrededor de unos 15.000 a 16.000 millones de pesos anuales. Estamos en Esfera Global. Hablamos hoy sobre la transformación de las infraestructuras en la República Dominicana. Nos auxiliamos, como siempre, de las voces expertas, pero también queremos saber su opinión. ¿Cuál cree usted que ha sido la obra más exitosa y de mayor impacto para el desarrollo de nuestro país? ¿Es usted del Cibao Central, del Sur, del Este, del Gran Santo Domingo? ¿Cuál recuerda que es la obra más emblemática que dio el repunte hacia el desarrollo de la República Dominicana? ¿Usted puede recordar cómo era la República Dominicana de los 80 o cómo a partir de la segunda mitad de la década de los 90, específicamente en 1996, nuestro país inició su proceso de transformación con la construcción de sistemas de carreteras, túneles elevados, en fin?
Estamos en las redes sociales, @Esfera Global en Facebook, Twitter, Instagram, también en YouTube. Y estoy como @MarjoFélix en Instagram y Twitter y @MarjorieFélix en Facebook. Vamos a conversar sobre este y otros temas. Ahora pasamos a los testimonios de los expertos sobre este tema en particular. Vamos a ver el país completo y vamos a ver también a nivel provincial. Comenzamos con el tema de infraestructura deportiva y vial. Cada vez es más clara la importancia de conseguir calidad en nuestra infraestructura pública. Recordamos escenas de túneles de cemento desmoronándose, torres de acero oxidadas y pavimento o carreteras llenas de baches en el pasado, falta de iluminación en grandes avenidas, falta de señalización, son comunes tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. Nosotros hemos superado muchas de estas condiciones. Más inquietantes son las implicaciones que el estado actual de la infraestructura mundial tiene sobre el crecimiento, la competitividad, la creación de empleo, la sostenibilidad y la reducción de la pobreza. ¿Cuál ha sido el proceso de transformación nuestro? Conectamos en este momento con el ingeniero Gabriel Abreu, Máster en Project Management. Hablemos sobre infraestructura. ¿Cómo era la República Dominicana de 2 décadas atrás? ¿Cuál era nuestro patrimonio en infraestructuras a nivel general? Nuestro patrimonio a nivel general, hace 2 décadas atrás, era un patrimonio de infraestructuras viales. Cuando me refiero a infraestructuras viales, me refiero a carreteras conectando las comunidades, provincias, etc. La mayor obra o mayor infraestructura en ese momento era la carretera Duarte, autopista Duarte. Después, en los gobiernos del presidente Leonel Fernández, se empezaron las infraestructuras ya mayores, como el túnel y elevado de la 27 y la ampliación de la autopista Duarte. Eso conllevaba a un mayor comercio a la zona norte. Se daba más prioridad. Ahora, 2 décadas hacia adelante, nosotros podemos ver los cambios que han surgido hacia la zona este. Los gobiernos del presidente Fernández de 2004 en adelante, se trabajó en infraestructuras como la carretera Autovía del Este, la del Nordeste, presas como la de Pinalito, y se dio prioridad a infraestructuras viales para conectar el país, dándole prioridades a zonas turísticas para aprovechar e interconectar esas comunidades. ¿Cuál consideras que ha sido el mayor esfuerzo económico que han realizado los gobiernos en desarrollo de infraestructuras en la República Dominicana? Hemos visto inversiones cuantiosas en varios aspectos de infraestructura, como hospitales, el traumatológico Ney Arias, en escuelas, estancias infantiles, en el sector vivienda, modernizando las construcciones utilizando nuevas formas de construir, como utilizando moldes prefabricados para viviendas económicas. También en infraestructuras que aportan al transporte, como el Metro de Santo Domingo, que ha sido una de las obras más importantes que se ha hecho aquí en República Dominicana. Finalmente, ingeniero, ¿cómo hemos logrado impactar a través del desarrollo de la infraestructura física del país la vida de los usuarios y los niveles de desigualdad? Definitivamente no estamos viviendo la misma República Dominicana del año 95. Somos un país ya en vía de progreso, en vía de modernización, y es evidente el cambio que ha dado el país gracias a los gobiernos del PLD. Una instalación deportiva es un edificio, estructura, una construcción o lugar provisto de los medios necesarios para el aprendizaje, la práctica y la competición de uno o más deportes. Ejemplos de instalaciones deportivas son los estadios, los pabellones o los denominados multiuso o bajo techo. El espacio deportivo es aquel en el que se desarrolla una actividad deportiva específica, por ejemplo,
una sala de artes marciales, la pista de carreras, en un estadio de atletismo, comunes en nuestro país. Mientras que una instalación deportiva puede tener un solo espacio deportivo o varios, cada uno destinado a un deporte diferente. Así, por ejemplo, un estadio de fútbol puede contener una pista de atletismo, como el Estadio Olímpico, y albergar un gimnasio y una sala deportiva. Hay varios polideportivos en nuestro país. En este caso se habla de una instalación deportiva con 3 espacios deportivos diferentes. Para hablar sobre la evolución de la infraestructura deportiva en la República Dominicana, conectamos ahora con el ingeniero Felipe Fernández, que tiene experiencia en esta rama de la construcción. Gracias, Felipe, por aceptar conectarte con Esfera Global. Saludos, Marjorie. Gracias por invitarme a tu programa Esfera Global. Ingeniero, ¿cuáles son las características de las instalaciones deportivas que hay en la República Dominicana? ¿Qué tipo de instalaciones predominan? ¿Las de varios espacios deportivos, de un solo espacio? ¿O cuál es el tipo de estructura en los complejos deportivos que tenemos en el país? Las instalaciones deportivas que predominan en nuestro país son las canchas y los estadios, que son las canchas para baloncesto y los estadios para béisbol y softball, que son el deporte más practicado. ¿Qué tanto ha evolucionado o se ha transformado este tipo de infraestructura en la República Dominicana? En nuestro país en los últimos años ha evolucionado de manera significativa, han evolucionado las instalaciones deportivas. Estas se han ido adecuando de acuerdo a los requerimientos de los deportes y competencias a practicar en ellas, así como también a los sistemas constructivos que imperan en esta época. ¿Y cuándo se inició la mayor inversión pública en esta materia? En nuestra época reciente empieza la mayor inversión a nivel de materia deportiva, empieza para los Juegos Panamericanos, pero posterior a eso, en los gobiernos del presidente Fernández, se hace una reconstrucción, reparación y construcción de nuevas obras en casi todas las áreas y las zonas del país, a nivel de multiusos, complejos deportivos, canchas para clubes, tanto en el distrito como en la zona norte y otras provincias, así como también la remodelación y readecuamiento de los complejos deportivos ya existentes. A nivel provincial, a los gobiernos se les solicitan constantemente la construcción o reparación de canchas, polideportivos y espacios deportivos de cualquier tipo. ¿Cuántos grandes recintos deportivos tenemos en el país y cuáles son las provincias que más requieren intervención del gobierno en esta área específica? A nivel provincial, los gobiernos siempre reciben solicitudes para las reparaciones o construcciones de nuevas instalaciones deportivas o reparaciones de las ya existentes. A nivel nacional contamos con aproximadamente 14 grandes instalaciones. Tenemos el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en el Distrito Nacional, el Parque del Este, el Complejo La Barranquita en Santiago, el Complejo Deportivo de Mao, eso en la zona norte. Tenemos el de Moca, San Francisco de Macorís, La Vega, el de Salcedo, que fue utilizado para los Juegos Nacionales ahora a finales de diciembre. Tenemos en el este La Romana, San Pedro de Macorís, tenemos el de Barahona, al igual que el de Asua. Finalmente, ingeniero, ¿qué impacto tiene en la sociedad la inversión en desarrollo de infraestructura deportiva como forma de llevar opciones a los jóvenes y atletas de las comunidades con potencial deportivo o que tienen menos accesos a actividades extracurriculares? El desarrollo de este tipo de infraestructura a nivel nacional tiene un alto impacto en nuestros jóvenes y en nuestros atletas, ya que estos pueden practicar sus diferentes disciplinas y deportes en instalaciones adecuadas, en condiciones óptimas, lo cual se traduce en mente sana, cuerpo sana, y alejamos a nuestros jóvenes y a nuestros atletas de los malos pasos y los insertamos a practicar sus disciplinas, sus deportes con las condiciones óptimas y necesarias para poder fluir en este campo. Gracias al ingeniero Felipe Fernández y a la vez a todos estos profesionales de la materia que han aceptado conversar con nosotros en esta conexión directa con Esfera Global. Vamos a la pausa. Regresamos.
Continuamos. La República Dominicana ocupa la posición número 1 en materia de infraestructura de transporte, en el área que comprende a Centroamérica y el país caribeño, de acuerdo con los resultados emitidos en el Reporte Global de Competitividad 2018-2019 del Foro Económico Mundial, FMI. El reporte se basa en un comparativo de 140 economías a nivel mundial con respecto a los principales pilares que sustentan su posicionamiento para la generación de desarrollo económico y la atracción de inversiones. En cuanto a la región que comprende Centroamérica y República Dominicana, CARD, el reporte continúa mostrando resultados mixtos, con Costa Rica, 55 de 140, a la cabeza producto de la solidez institucional y la calidad del sistema educativo y de salud. En este campo de infraestructura de transporte, específicamente, destaca República Dominicana, 49 de 140, como el mejor calificado y Panamá como el país con los mejores puertos de América Latina. Revalorización de la zona por donde circula, ahorro de tiempo y dinero, seguridad, adesentamiento del usuario, confort y economía personal por costo de viaje es el impacto económico y social del Metro de Santo Domingo. Más de 500 millones de usuarios se han transportado en estos trenes desde su inauguración en el 2009. Según datos del OPRED, se transportan alrededor de 240,000 pasajeros por día en las líneas número 1 y número 2, sin contar las rutas alimentadoras. ¿Qué dice la gente acerca del revolucionario medio de transporte de toda la historia de la República Dominicana? ¿Es usuario frecuente del metro? Sí, yo lo soy. Lo uso frecuentemente. Sí, lo uso diariamente. Sí. ¿Cómo este medio de transporte ha mejorado su vida? Bueno, me ha ayudado, por ejemplo, a recortar los tiempos que yo gasto de ir de un sitio a otro. Es más rápido, llego de una vez. Pues puedo llegar mucho más fácil a los lugares y más pronto a los lugares a donde me dirijo. Me ahorro tiempo y también es confortable y me da comodidad. ¿Piensa que deben ampliarse las líneas del metro? Sería bueno tener más líneas del metro siempre y cuando sean puestas en sitios estratégicos. Sí, porque hay muchos sitios que uno debería de haber metro para no llegar como más rápido y no sé, transporte mejor. Sí, ayudaría mucho al transporte urbano y a las comunidades más aledañas como los Alcarrizos y otras zonas que lo necesitan. Efectivamente, deberían ampliarse, porque el metro ha contribuido a que los tapones se reduzcan un poco. La llegada de los 90 implicó para nuestro país el inicio de importantes transformaciones y creaciones de normas y reglamentos que impactarían el desarrollo institucional dominicano. A mediados de la década, en 1996, se produjo el cambio político que llevó al poder al presidente Leonel Fernández, el primer presidente del Partido de la Liberación Dominicana y uno de los más jóvenes estadistas de América Latina, de entonces, con apenas 42 años de edad. En su primer mandato correspondiente al periodo 96-2000, impulsaría un plan de reformas económicas y mejora de la macroeconomía. La construcción y habilitación de infraestructuras fue uno de los puntos principales de su gestión. Se construyeron los sistemas de túneles y elevados en la avenida 27 de Febrero, que se convirtieron en la mayor atracción de los usuarios. Se construyeron viaductos en gran parte de la red vial de todo el país, modernas avenidas, puentes y unas 104 carreteras en 23 provincias y en el Distrito Nacional que forman parte de nuestro patrimonio de infraestructuras. Hablemos sobre este tema con el ingeniero César Fernández, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, pero además una de las principales voces que defiende el proyecto del doctor Leonel Fernández. Dirige el Centro de Estudios de Urbanismo e Infraestructuras de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Gracias, ingeniero César, por recibirnos en su despacho. Gracias, Marjorie, y gracias sobre todo a los espectadores y red audientes de Esfera Global por compartir con nosotros hoy. Amigo y compañero. Mi querida amiga y compañera. Por eso es un placer siempre que Gracias. aceptes que podamos venir a tu oficina, que vayas al set. Hoy estamos recordando todo lo que ha sido el patrimonio de infraestructuras desde el 96 hasta el presente. Vamos a recordar cómo era la República Dominicana de la década del 90.
Bueno, mira, la principal característica de un líder como Leonel Fernández es que no es un líder que hace cambios, sino es un líder que hace transformaciones. O sea, el impacto en todas las políticas públicas que él ha creado y ha impulsado son políticas públicas transformadoras. Recordemos en los años 90, nuestro parque vehicular era apenas de 1 millón y tantos de vehículos. Ya cuando él ejerce el poder por primera vez en el 96, estamos cerca de los 2 millones de vehículos y ya comienza a sentirse un poco el caos. Recordemos los primeros túneles elevados, el túnel de la 27 de febrero, con el viaducto de la misma 27 de febrero desde el puente Juan Bosch. La construcción del puente Juan Bosch es un producto de infraestructura del presidente Fernández, y los pasos a desnivel y el viaducto de la John F. Kennedy. Eso lo que hace es que agiliza el transporte este-oeste, que era la demanda de ese momento. Siempre los proyectos que el presidente Fernández ha realizado, siempre acompañados de un estudio calificado que refleja la necesidad y luego entonces se implementa una solución. Ya cuando él retorna al poder en el año 2004, las necesidades eran otras. Ya estamos hablando que en las grandes ciudades tú no resuelves con obras de infraestructura solamente que agilicen el tránsito, sino que lo que tú necesitas es sacar vehículos del casco urbano. ¿Y cómo sacas los vehículos? Bueno, teniendo un transporte masivo eficiente. De ahí es que nace nuestra primera línea del metro, emblemática, una construcción de solamente un hombre con la capacidad del presidente Fernández, la decisión, la voluntad política y el compromiso con el país, podía hacerlo en menos de 4 años, que se hizo la línea número 1 del metro, que todos conocemos, que va desde Villa Mella hasta la feria. Y las estadísticas ya están ahí. Están ahí. Y en el metro de Santo Domingo es impresionante. Sí. En 2008, 2012 se construye la matriz de la línea 2, que va desde la Josefa Brea hasta el 9. Y con esas 2 líneas, apenas con esas 2 líneas de metro, al día de hoy estamos moviendo más de 100 millones de dominicanos al año. Pero eso es en el transporte, vamos a decir, interurbano, sí, y local, las transformaciones que ha hecho el presidente Fernández. Pero si nos vamos al impacto que ha tenido en el turismo, por ejemplo, como una super autopista o super carretera, que es la autovía del Coral, todos los dominicanos entiendo que hemos pasado por ahí en algún momento y nos damos cuenta de la diferencia entre esa autopista y las demás autopistas. Pero antes de pasar a ya esos avances, vamos a terminar viendo cuando se origina, por ejemplo, la construcción del túnel de las Américas. ¿Cómo cambió la vida de cientos de dominicanos que comienzan a integrarse a la gran capital dominicana? La gente que se trasladaba a sus trabajos, los estudiantes o los niños a los colegios. ¿Cómo impactó la calidad de vida de la gente de la zona oriental? No solamente de la zona oriental, de todas partes. ¿En qué consiste mejorar la eficiencia de un sistema de transporte? Consiste en, primero, mejorar tu calidad de vida. Tú dirás, bueno, ¿y cómo afecta mi calidad de vida en que haya un sistema de transporte más eficiente en la ciudad? Bueno, si usted, para ir de su casa a su oficina o de su casa a la universidad o donde usted labora, le toma 2 horas, entonces usted ahora, si le toma 45 minutos, usted tiene 1 hora más de sueño, o tiene 1 hora más para estudiar, o tiene 1 hora más para atender a sus hijos, o tiene 1 hora más para quizás hacer ejercicio. Es decir, su calidad de vida, empezando con la reducción del tiempo de traslado de punto A a punto B, le mejora. Pero además los costos en la canasta familiar. Si usted va en su propio automóvil, estamos hablando de que va a reducir el costo de combustible, de neumáticos, de lubricantes y de la misma depreciación del vehículo. Ingeniero, ¿y cómo se integraron las regiones también por este sistema de infraestructura que se fue conformando en todo el territorio nacional? Recuerdo, como soy del interior, que venir de Cayetano Hermoseno, de Moca, a Santo Domingo era tipo expedición. Eso era terrible, las carreteras, un solo carril. Ese programa en el que se ampliaron las carreteras y avenidas, ¿cómo impactó también nuestra integración? Como te decía, cuando el presidente Fernández piensa en un proyecto, primero lo estudia y hace un análisis del por qué hay que hacer un proyecto. Y esa mejoría tan relevante que señalas en la conectividad regional
y la conectividad del país obedece a eso. Él estudió las regiones y vio qué necesitaba una región con la otra. Bueno, en el Cibao tú tienes 14 provincias que deben interconectarse porque la naturaleza de su producción, o de su movimiento económico, es más o menos la misma. Entonces, ¿cuáles son los centros que consumen esos productos? Bueno, Santo Domingo y Santiago. Entonces se crearon las condiciones tanto de las del nordeste como la del noroeste y las del centro que se puedan comunicar de manera eficiente con nuestra vía principal, que es la autopista Duarte, que precisamente inició el doctor Balaguer su ampliación a 4 carriles y concluyó de manera eficiente el doctor Fernández en el 96. Pero también así, si nos vamos al este ya estamos conectando el polo turístico más importante de la República Dominicana, que nos genera por encima del 30% de nuestro PIB, que es Punta Cana y Bávaro. Ya está conectado a 2 horas de Santo Domingo en una supercarretera que es la autovía del Coral. Pero si te vas al sur, ya desde Santo Domingo hasta Baní, tenemos 4 carriles que también interconectas toda la región de Nizao, la región de planificación que se llama Nizao, con el Gran Santo Domingo, a través de San Cristóbal. Y San Cristóbal, por la autopista 6 de noviembre, se ha convertido en una ciudad satélite. La gente trabaja en Santo Domingo y vive en San Cristóbal, con un nivel de renta mucho más barato y con mejores condiciones de vida. Eso se logra a través de tú repensar el país como un gran centro productivo que necesitas interconectar en ese momento por carreteras, porque ya el presidente Fernández está pensando cómo interconectarlo de una manera más moderna. ¿Usted pudiera decir que en 1996 entró por fin el progreso a la República Dominicana? Definitivamente, desde hablar de tecnología, las primeras computadoras que realmente llegaron a las escuelas públicas en el 96 es una iniciativa del doctor Leonel Fernández. Hablar del parque cibernético, hablar del ITLA, son todas iniciativas del presidente Fernández. Eso es modernización, eso es avance, eso es transformación, como decía al principio. Y eso es lo que él representa y ha representado. Cada institución que él la ha mirado y la ha pensado, ha avanzado drásticamente en términos de modernidad, tecnología y progreso. Con este repaso de la década de los 90 y cómo entró el progreso y el desarrollo de la República Dominicana en el tema que estamos ahora, pero un poquito más extendido, ya en infraestructura, tecnología y demás, de la mano del primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana encabezado por el doctor Leonel Fernández. Vamos a una breve pausa de comerciales y continuamos con Esfera Global. Regresamos. Continuamos. Continuamos con Esfera Global, estamos en la entrevista central y nos acompaña el ingeniero César Fernández, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, pero también es el director del Centro de Estudios de Urbanismo e Infraestructuras de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Gracias de nuevo, ingeniero, por estar con nosotros. A ustedes. Llegamos a la década del 2000, la primera década del 2000. ¿Qué nos trajo a esa década? Mira, lamentablemente los partidos políticos en República Dominicana han tenido éxitos en una o en otra área. Me refiero, en la parte de la construcción de la democracia, hay partidos como el Partido Revolucionario Dominicano que ha sido muy exitoso, pero lamentablemente en el desarrollo y la estabilidad económica y obviamente en el desarrollo de infraestructuras han fracasado. El único partido que ha tenido éxito en garantizar una estabilidad democrática y un crecimiento económico y combinarlo con generación de empleo, con desarrollo de infraestructura y otras áreas de avance es el PLD y principalmente encabezado por el doctor Leonel Fernández. Tuvimos un pequeño freno 2000-2004, pero ya a partir de 2004 se reinicia, se retoma el progreso. Recordemos aquella famosa frase
de su campaña electoral de ese momento, que era vuelve el progreso. Y definitivamente volvió el progreso. Porque, como mencionamos anteriormente, y mencionamos muchas obras de infraestructura, viales, por ejemplo, que fueron y han sido, hoy son todavía soluciones importantes, pero también debemos recordar que el presidente Fernández hizo énfasis en darle dignidad a las edificaciones públicas. Recordemos el nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, la reparación completa de la Fiscalía del Distrito Nacional, que era un desastre, el propio Palacio Presidencial. El Palacio Presidencial que se recibió en el año 96 parecía el patio de un palacio presidencial y fue reformado totalmente por el presidente Fernández. Lamentablemente, 2000-2004 volvió a rabalizarse. Y puedo dar el testimonio que nosotros fuimos parte del equipo que entró en el 2004 a Palacio y tuvimos que durar prácticamente 2 años reparándolo. En el tema de los hospitales, el presidente Fernández ha hecho una labor impresionante. Nuestras bibliotecas, nuestros museos han sido parte del desarrollo de infraestructura que deben estar como se necesitan, es decir, a la altura no solamente de una infraestructura digna, pero acompañada de la tecnología necesaria para que el ciudadano pueda tener acceso a esas obras culturales y también de gestiones públicas que debes hacer en el día a día. Usted estuvo en la oficina, en la Dirección de Desarrollo Provincial. ¿Cuáles fueron las obras de mayor impacto durante la primera década del 2000 a nivel de las provincias? Uno de los grandes logros, en mi forma de verlo, del presidente Fernández es que supo balancear las obras. Obviamente, cuando tú tienes una obra como la autovía del Coral, le roba la atención a cualquier obra. O el túnel de la UAS, por ejemplo, es una obra impresionante, una construcción muy bien realizada y que funciona perfectamente. Pero el presidente Fernández siempre tenía el oído y el corazón en las necesidades más perentorias de la gente. Y la oficina que humildemente dirigimos del año 2010 al 2012 se utilizó para esos temas. Hacer pequeñas casitas a la gente que las necesitaba, reparar cañadas, reparar iglesias. Nosotros construimos más de 81 iglesias en ese periodo, de todo tipo de religión, sin importar la religión. Si había una necesidad, el presidente ordenaba que se le cumpliera. Y yo te voy a señalar 3 obras puntuales que a mí me tocaron muy de lleno. Una es el saneamiento de la cañada de los Cerros de Papatín en Santiago. Y en esa cañada, cuando llovía, la gente tenía que salir con los zapatos en la mano y si había una persona que iba al colegio o a la universidad, el padre o la madre cargarlo porque el agua sucia, el agua negra, le daba hasta las rodillas. Eso fue convertido en un barrio preciosísimo donde le dimos calidad de vida y sobre todo salubridad a esa gente de ahí. También en Pedernales, fuimos una vez en un consejo de gobierno y en Pedernales el doctor Balaguer hizo un proyecto en los años 70 de viviendas, un proyecto de protección social. Y los techos, por una razón de una falla técnica, se desplomaban con la gente dentro de las casas. Y cuando el presidente Fernández vio eso, ordenó que se repararan todas las casas de los pedernalenses. Más de 500 casas fueron reparadas. Gente que vivía en el patio de su casa por temor a entrar, le devolvimos la tranquilidad de volver a su casa. Ese es un proyecto que me tocó mucho el corazón porque están los testimonios ahí que la gente de verdad le agradece mucho al presidente. Y finalmente, en el municipio de Sánchez, la provincia de Samaná, un barrio completo se desplomó. Hubo un alud y se llevó un barrio con más de 800 familias. Y el presidente ordenó construir un proyecto multifamiliar que cuando él llegó a inaugurarlo, recuerdo que llegó en el helicóptero y me dijo, profesor César, pero esto parece como una cuestión en Centropec, porque da hacia el mar. Entonces le hicimos unos edificios muy bonitos, muy dignos, y de verdad que la gente ahí vive de manera feliz y con mucha dignidad humana. Infraestructura vial, infraestructura de transporte, instituciones públicas, infraestructura que tiene que ver con la vivienda. Abordó todos los ámbitos de la construcción en su programa. ¿Qué tal la infraestructura de las escuelas y la infraestructura hospitalaria? Te mencioné el tema de los hospitales, desde el Darío Contreras, el Cabral Ibáez, que no se termina, como siempre, de arreglar, pero se le han hecho muchos arreglos y
O sea, casualmente en la actualidad se le está haciendo un arreglo. El Robert Rick Cabral, las maternidades, todas fueron intervenidas, pero también se crearon grandes centros de salud, como es el Ney Arias Lora, que es emblemático, el traumatológico de La Vega, traumatológico Juan Bosch, que es un hospital impresionante, que da un servicio de primera atención. En La Romana también hay un gran centro de salud, en San Pedro de Macorís. Es decir, prácticamente en cada región se sembraron centros de salud al más alto nivel de tecnología y de servicios de salud. En infraestructura escolar, te recuerdo y voy a resumir la participación en infraestructura escolar con esto. En los últimos 90 días de gobierno, el compañero que dirigía esa área, el presidente le dice, vamos a inaugurar algunas escuelas. ¿Cuántas escuelas podemos inaugurar de aquí a que entreguemos el gobierno? Faltaban 90 días y el compañero le dijo, usted puede inaugurar 5 escuelas diarias de tantas que hemos hecho. Wow. Es decir, que en infraestructura escolar se construyeron la cantidad de aulas que se necesitaban en el momento. Obviamente, en estos tiempos se han construido más y yo creo que ya a nivel de infraestructura escolar debemos de poner el freno y trabajar más el contenido de la educación. La calidad. Pero usted es el hombre futuro. Usted dirige el proyecto más emblemático que cualquier político profesional, ciudadano dominicano, cualquier persona en este país, en toda la historia republicana, haya podido presentar a esta nación y a través de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, República Dominicana 2044. ¿En qué consiste? Mira, República Dominicana 2044 yo te lo voy a resumir como lo mejor de Leonel Fernández. Fíjate todo lo que hemos hablado de su obra, de su visión, de su capacidad como estadista, como mandatario, como presidente. Una persona que no tiene ningún tipo de desperdicio. Entonces, RD44 yo lo conjugo como lo mejor de él. ¿Y qué es lo mejor de él? Todo lo que él ha podido hacer, lo que ha aprendido como 3 veces presidente, todo lo que ha aprendido en su carrera, todos sus contactos globales y mundiales, resumidos ahora en su visión de futuro. Y su visión de futuro, viendo un país de manera integral, en cómo las infraestructuras ya hasta el día de hoy hemos demostrado, con lo que hemos hablado aquí en el programa, cómo han mejorado la vida del dominicano, cómo han transformado la vida del dominicano. Ahora, cómo él quiere que esas mejoras a través del desarrollo de infraestructura garanticen de cara al futuro la prosperidad y sobre todo la sostenibilidad de las obras y de los proyectos. RD44 es una propuesta que me enorgullece ser parte de ella, vamos a decir, ser el carpintero de ese proyecto que es la visión del presidente, y le presentaremos al país, bueno, ya le hemos presentado RD44, pero ya el presidente presentará la selección de obras que él, escuchando al pueblo, en estos recorridos que ha hecho, ha seleccionado para el 2024. Y de verdad que yo, que soy ingeniero y que estoy en ese ámbito, estoy sorprendido con lo que el presidente Fernández le va no a ofrecer al pueblo dominicano, le va a garantizar en su gobierno. Pero denos un adelantito ahí, algo interesante de lo que viene. Bueno, yo te puedo decir que lo primero es que vamos a conectar a las ciudades más importantes a través de un tren de cercanía, como se hace en Europa. Podrás ir de aquí a Santiago con un boleto bastante económico en 45 minutos, en un tren con aire acondicionado. Pero ese tren te va a dejar en una estación de metro en el centro de la ciudad y de ahí tomarás el metro a cualquier punto, pero también podrás tomar un metro ligero en secciones más cortas. También podrás entrar y salir de la ciudad de Santo Domingo sin pasar por el centro. Y si lo dice otro, uno lo puede dudar, pero si lo hizo el hombre que pudo traer el metro a Santo Domingo, y si lo dice su equipo, entonces es muy creíble. Yo digo siempre que lo que le permite al presidente Fernández presentarse ahora como candidato presidencial es todo lo que ha aportado. Ese currículum le permite pararse en el podio. Ahora, cuando él se para en el podio, él te está hablando de cosas nuevas. Y como ya lo anterior, que era increíble de hacer, se lo hizo, obviamente lo nuevo lo hará con mucho más Tiene las tablas. Fe. Claro que sí. Para concluir el programa, siempre hacemos una reflexión final, pero esta vez queremos hacerla con usted, ingeniero. Vamos a dar un mensaje de futuro en este mismo sentido. ¿Qué le espera a la República Dominicana
que va a depositar su confianza en este proyecto que le ofrece el doctor Leonel Fernández en una próxima gestión, y cómo podemos pensar esa República Dominicana que ustedes nos presentan de cara al bicentenario. Yo le diría a mis conciudadanos, hombres, mujeres, jóvenes y de todas las edades, que apuesten a la propuesta del doctor Leonel Fernández. Para mí es la propuesta más seria, la propuesta más completa y la más comprometida. Es un hombre que ha dedicado su vida a la política y sobre todo a la política del desarrollo y del impulso de las generaciones dominicanas. En su gobierno del 2024, Leonel Fernández dará lo mejor de sí en todos los ámbitos, en términos de transparencia, en términos de responsabilidad ciudadana, en términos de sostenibilidad, porque hay un tema que a veces descuidamos, que es el medio ambiente, y es una de las grandes preocupaciones del presidente Fernández. En este nuevo proceso electoral, piense en todo lo que ha hecho el presidente Fernández por nosotros los dominicanos sin pedir nada a cambio. Es de los pocos políticos que encuentras que no se envuelven en ningún tipo de situación por apetencias personales. En el 2020-2024 será el gobierno más ejemplar que político alguno haya hecho en nuestro país. Muchísimas gracias, ingeniero Fernández, mi querido amigo César, por haber aceptado esta invitación. A usted, amigo televidente, gracias por permanecer durante esta hora de reflexión. Esta apuesta por el futuro está en sus manos. Hasta la próxima semana.